Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches. Gracias por enlazarse con Butaca 77. Recuerde que cada fin de semana, cada sábado, llegamos a partir de las 21 horas con el objetivo de recrearnos, de disfrutar y de acercarnos al cine boliviano realizado por nuestros cineastas, por nuestros directores y actores y todo el equipo de producción que trabaja tras cámara. En nuestro programa anterior tuvimos la posibilidad de conversar con Paolo Agassi y con Antonio Peredo sobre El Atraco, un filme que sin duda alguna también marcaba su carrera, y para aquellas personas que pudieron verlo a través de la señal de Bolivia TV también habrán podido reconocer una de las tantas etapas por la que ha pasado el cine de Paolo Agassi. En esta oportunidad nos encontramos como siempre en la Cinemateca Boliviana. Recuerde que usted puede llegar acá de lunes a viernes con su agenda, su cartelera, donde incluyen cine italiano, cine europeo, cine boliviano y aquellas producciones que llegan desde Hollywood como parte de su agenda semanal, con el objetivo de ofrecer una mejor experiencia cinematográfica a aquellas personas que llegan hasta la Cinemateca. Recuerden que ya son 45 años de trabajo y en esta oportunidad lo han celebrado con un nuevo proyector que les permite proyectar filmes en completa calidad HD, así que recuerde que puede llegarse también hasta este escenario para disfrutar de buen cine. En esta oportunidad vamos a hablar sobre una película que fue estrenada en el año 2019. Lamentablemente su director falleció una semana después de haber concluido con el rodaje de la misma. Hablo de Fernando Martínez. Sin embargo, su codirector y productora Viviana Saavedra continuó con el camino de este sueño que venían planeando desde hace 10 años y finalmente tuvo su concreción en el año 2019 cuando se estrena el filme Cuando los hombres quedan solos. Una producción que se ha hecho no solo en Bolivia, sino también en correlación, en coordinación con otros países, en coproducción con otros países, y que sin lugar a dudas por la temática que trabaja tiene también relación con lo que sucedió en nuestro continente en estas épocas de dictadura, una de las más difíciles y crudas de nuestra realidad. En esta oportunidad vamos a conocer directamente detalles, datos específicos de esta película, y les recomiendo que me acompañe porque estaremos hablando con su codirectora y con uno de los integrantes que formó parte del equipo de revisión del guión. Así comenzamos en Butaca 77. Cuando los hombres quedan solos. ¿Por qué quebró McDonald's? Fue la primera película de Fernando Martínez. Posteriormente, dirigió Cuando los hombres quedan solos, un film estrenada en julio del año 2019. La productora y codirectora Viviana Saavedra fue la encargada de llevar a buen puerto este film que propone una mirada del régimen dictatorial de Luis García Meza en 1980 y 1981, la cual fue una de las épocas más crueles y violentas de Bolivia. El realizador falleció a finales del 2013 después de haber terminado el rodaje de la película. Desde entonces, se trabajaron hasta 10 versiones del libreto que pasaron por la revisión y reescritura a manos del guionista español Luis Miguel González y del escritor boliviano Wilmer Urrelo. El elenco de este film la conforman Ariel Vargas, Fernando Arce, David Santalla, Toto Vega, Jorge Hamarly, Carolina Ramírez, Amuya Montero, Antonio Peredo, Denise Mendieta, Raúl Beltrán y Luigi Antesana. Desde el ámbito técnico, Gustavo Soto trabajó la dirección de fotografía del film. Despejada la última duda. Lo que nos da placer te matará. ¡Salí, boludo, salí! ¿Quién exploraría la pistola aquella? ¿Todas las mujeres somos víboras? Finalmente terminan haciendo lo mismo, todas se marchan. Entel celebra el aniversario de Bolivia brindando cobertura en cada rincón de nuestro país, de oriente a occidente, de norte a sur, con servicios que se encuentran a la vanguardia de las telecomunicaciones y la mejor infraestructura. Entel, somos transformación digital.
El escritor Wilmer Urrelo fue amigo durante la época de universidad de Fernando Martínez, el director de la película Cuando los hombres quedan solos. Durante esta época se conocieron y fue invitado a formar parte de la confección del guión de este proyecto. Conversamos con Wilmer sobre esta película acá en la Cinemateca Boliviana. Wilmer Urrelo es autor de la novela Mundo Negro, publicada en el año 2000. Además, es Premio Nacional de Primera Novela, convocado por la editorial Nuevo Milenio, y de Fantasmas Asesinos del año 2007. También es conocido por su propuesta en el ámbito del guión, y en esta oportunidad conversamos sobre el filme Cuando los hombres quedan solos. Wilmer Urrelo fue una de las personas que participó en la revisión del libreto, y es por ello que hoy se encuentra con nosotros para conversar sobre esta experiencia. Nuestra primera consulta fue saber cómo llegó a este proyecto. Bueno, fue un poco curioso, ¿no? Porque yo a Fernando lo conocí en la universidad. No éramos amigos, nos conocíamos, digamos, nos saludábamos. Entonces ya salimos ambos porque éramos un poco de la misma generación. Y yo me dediqué, digamos, a escribir novelas, estaba en eso, ¿no? Y un día nos encontramos en la calle. Y ahí Fernando me dijo, oye, estoy haciendo... todavía no hablamos de la película, estaba haciendo un trabajo para una empresa, ¿no? Y necesitaba un guionista. Y me dijo, oye, ¿te interesa? Yo para esa época no había escrito seriamente un guión, digamos, ¿no? Sí había hecho una conversión, es decir, de un guión que escribí, es una conversión para hacer un cuento, ¿no? Entonces, trabajamos un tiempo. Y de ahí, digamos, ya nos hicimos amigos, de ahí me habló para coescribir este guión, ¿no? Entonces fue más o menos así. Tomando en cuenta las temáticas que Wilmer Urrelo trabaja en el ámbito literario, nos pareció interesante también conocer cuál era el interés que tenía en el libreto tratando de un tema netamente histórico. Bueno, porque es un hecho histórico importante en la vida de Bolivia. Y yo soy un aficionado a la historia y sabía algunas cosas, ¿no? Entonces me interesó por eso, ¿no? Por tener un acercamiento, por poder escribir sobre eso también, ¿no? Y tener un acercamiento primero histórico y luego también literario, ¿no? Pero también dentro de la película hay un personaje que en su momento fue paramilitar, ¿no? Y nos interesaba ver qué había pasado con ese paramilitar luego de terminada la dictadura, ¿no? ¿Qué ha pasado, no? ¿Ha hecho una familia? Sí. ¿Ha tenido hijos? Sí, ¿no? Maltrataba a los hijos, por supuesto, pero ya no a los nietos, ¿no? Entonces eso muestra que hay algo ahí, ¿no? Mucha gente que vivió en carne propia la dictadura se molestó con la película, ¿no? En el estreno se salieron, ¿no? Pero la vida es así, no podemos inventarnos otra cosa, ¿no? Tenemos que reflejar lo que dice un poco la vida, ¿no? Antes de venir, digamos, acá, estaba terminando de leer una novela de Elena Garro, ¿no? Que es una gran escritora, profunda, ¿no? Interesante, pero en su momento fue soplona, ¿no? de la presidencia de Díaz Ordaz en el 68, ¿no? Eso salió hace poco, ¿no? Un informe donde la catalogaban bueno, era una espía, una soplona, que por esa actividad, de su actividad literaria, se metía a estos círculos que estaban en contra del gobierno de Díaz Ordaz y metió a muchos a la cárcel con su trabajo, ¿no? ¿Qué haces ahí, no? No puede ser hay un balance, ese balance se rompe, no lo sé, ¿no? Pasa eso, ¿no? Entonces, con este personaje ocurría eso, ¿no? Y a mí me pareció sumamente interesante indagar de esa manera a este Carlos, ¿no? Y fue más o menos por eso. Urrelo también nos comentó por qué le interesó especialmente el ámbito histórico y la relación a veces tramposa entre la ficción y la historia. Bueno, intentamos ser fieles a los datos más importantes, ¿no? A los datos que se conocían. Pero en algunos casos tuvimos que rellenar los espacios vacíos con ficción, ¿no? Yo creo que al hacer ficción sobre un hecho real, estás haciendo tu interpretación, ¿no? Estás haciendo una interpretación propia de ese hecho en particular, ¿no? Por supuesto que hay que tener una investigación, hay que tener
como siempre digo, ¿no? Es como una mochila, ¿no? Y en la mochila tienes que tener todos los datos, información, etcétera, porque no sabes en qué momento la vas a utilizar en el proceso de escritura, ¿no? Pero en lo posible hay que ser fiel a esos hechos históricos. Si, digamos, hay un cambio grande, pues hay que advertirle un poco al lector, a quien esté viendo tu película, que se han modificado algunas cosas, ¿no? Pero que el hecho base es real, ¿no? El libreto pasó por la revisión de casi 10 personas y es por ello que nos parece fundamental revisar en la película cómo se llevó adelante la confluencia de tantas ideas sobre un mismo tema, un hecho histórico ficcionalizado a través del filme Cuando los hombres quedan solos. Mira, es que en el cine el tema es que haces un guión y cuando ese guión se lleva a la película puede ser completamente diferente. En el caso de nosotros, los que trabajamos en esta película, Fernando falleció, ¿no? Unos días después de terminado el rodaje. Entonces, él tenía, imagino, una interpretación del guión, ¿no? A mí me pareció, digamos, que en gran parte se respetó lo que él pensaba. Y nuestra visión, cuando hablábamos con el Fernando, era, digamos, mostrar a este señor, ¿no? Entre comillas, humanamente, mostrar todo el drama que ocurrió ahí, pero también mostrar otras cosas, ¿no? La violencia contra los niños, ¿no? Contra las mujeres, y era una manera también de cuestionarnos, cuestionar la masculinidad, no solo de esa época, sino de la actual, y también la masculinidad con la que la gente que fuimos niños en los 80 crecimos, ¿no? Y era una indagación que a Fernando le interesaba mucho hacer en el guión, ¿no? Entonces a nosotros también, digamos, a mí me pareció interesante eso y apuntamos un poco ahí nuestros cañones literarios, ¿no? Y cinematográficos, ¿no? Hacer eso, escribir sobre eso, ¿no? Construir una ficción a partir de eso, ¿no? Entonces fue más o menos, fue en realidad por eso, ¿no? El guión del filme Cuando los hombres quedan solos pasó por varias etapas de revisión para llegar a la etapa de concreción del proyecto. Sin embargo, como bien afirma el escritor, existe una marcada diferencia entre el guión terminado y la película filmada. Ese es el resultado que les mostramos hoy en Butaca 77. Entel cuenta con la red de fibra óptica más grande del país, con más de 27.000 kilómetros a nivel nacional, más de 300 capitales de municipio con conexión a fibra óptica y más de 9.300 radios bases móviles instaladas a nivel nacional. Ello hace que Entel se encuentre a la vanguardia con las telecomunicaciones y con la mejor infraestructura para los bolivianos. Entel, somos transformación digital. Eres parte de la transformación digital. Cuando decides perderte sin rumbo en nuestro país con la confianza de que estás conectado. Cuando puedes estar en cualquier parte del mundo desde la comodidad de tu casa. Cuando contribuyes para el desarrollo de nuestro país. En el aniversario de los bolivianos, buscamos la transformación y crecer de la mano, brindando cobertura real para todos los bolivianos. Entel, somos transformación digital. Bolivia TV, 52 años. En los años 90, chicos y grandes conocieron al Conejo Ricky, quien se sumó a la familia de televisión boliviana con un programa infantil. ¿Cuál fue el nombre de este programa? A. El show de los chicos. B. Jupu Gapandopo. C. Tu pequeño mundo. Tu pequeño mundo fue el nombre del programa conducido por Ricardo Vilela bajo el nombre del Conejo Ricky, quien hizo popular la ronda infantil Gusanito Medidor, conocida por grandes y chicos. Bolivia TV, 52 años.
celebra el aniversario de Bolivia brindando cobertura en cada rincón de nuestro país, de oriente a occidente, de norte a sur, con servicios que se encuentran a la vanguardia de las telecomunicaciones y la mejor infraestructura. Entel, somos transformación digital. Taca 77, rol 1, escena 1, toma 1. Y antes de arrancar con nuestra película, de la cual ya hemos venido conversando en los minutos anteriores, vamos directamente a hablar con una persona que ha sido fundamental para la concreción, el estreno y la realización final de esta película, codirectora y productora de este filme que ustedes ya saben se ha estrenado hace muy poco, prácticamente hace unos añitos, no, nada más. Sin embargo, es posible que hoy puedan verlo a través de la señal de Bolivia TV íntegramente y, por supuesto, con la venia y el apoyo de aquellas personas que han estado trabajando en el transcurso de este tiempo que ha durado la filmación desde el año 2018 en varias locaciones en nuestro país y con el trabajo de muchas personas tras cámara. Querida Viviana, bienvenida, gracias por estar acá. Muchas gracias a ti, un honor poder compartir estos minutos con todo el público y contigo. Gracias, te agradezco. Viviana, es interesante hablar cuando mencionamos el filme, cuando los hombres quedan solos, hablar sobre el tema histórico, sobre el contexto histórico, evidentemente uno de los elementos más importantes de la película. Decías en una de las entrevistas que habías realizado que había sido fundamental la búsqueda, tanto en archivo como en hemeroteca, en otros espacios, de la información de la época, de lo que sucedió en esa época, hablando de una de las dictaduras más duras que vivió el continente latinoamericano en Bolivia en relación con otros países. Cuéntame cómo fue ese proceso de búsqueda y de reflexión sobre la información que encontraron en relación con esta época. Bueno, junto a Fernando, el director de la película, lastimosamente que ya no está entre nosotros, él era muy obsesivo en el tema de investigar, de leer mucho, de tener referencias. Entonces decidimos empezar la película con un primer guión, pero para ese primer guión queríamos investigar mucho, ¿no? Y ahí nos tocó revisar hemerotecas en las que encontramos que ya no había la información, que habían desaparecido, que habían arrancado las hojas justamente de las noticias como tal, y pues empezamos a hacer esta búsqueda. Incluso teníamos la idea de hacer un documental, ¿no? Se iba a llamar El cuerpo de Marcelo, ¿no? Que era en base a lo que habíamos encontrado, y ahí justo Fernando se inspiró mucho en las fotografías. Parte de esas fotografías fueron recreadas en la película, por lo cual para nosotros, si bien no decimos esta es tal persona o esta es tal otra persona, tratamos de que la gente que conoce de historia identifique qué personajes están dentro de la película, que obviamente es una ficción. Claro, y bueno, fundamentalmente también para las personas que vivieron esta etapa. En el caso del actor principal, de David Santalla, comentaba que vivió esta etapa con 42 años, estaba en su etapa de madurez, relativamente entre la juventud y la adultez, ya como que con cierta comprensión. Y es interesante porque a él le tocó encarnar un personaje con el que seguramente no estaba de acuerdo. No, totalmente, ¿no? Y justamente creo que esa ha sido la buena energía de la película y los actores, que se han involucrado, ¿no? en las historias, en poder evidenciar justamente hechos que toda la gente los conocía, pero que no se habían relacionado especialmente en un film, ¿no? Entonces creíamos con Fernando que era importante dejar esta evidencia, más allá de ser una ficción, pero también hemos recibido mucho respaldo de los propios actores y de la gente, ¿no? Toda la gente que sabía que estábamos haciendo la película se acercaba a nosotros, nos decía, yo he pasado esto, a mí me pasó aquello. Incluso parte de la campaña de promoción de la película tenía que llevarse de otra manera, ¿no? O sea, el tema no es como para decir, vamos a hacer una alfombra roja y espectáculos, sino con el respeto que se merecían no solamente los que han sido víctimas de esta dictadura, sino sus familiares también, por lo cual me han pasado cosas muy bonitas, a mí principalmente, de que familiares me hayan invitado a su casa, ¿no? Madres, hermanos de los que han sido víctimas, por ejemplo, de la calle Harrington, y me cuenten qué es lo que sentían, qué es lo que habían experimentado, y ha sido también doloroso, ¿no? Poder verlo en pantalla. Hemos filmado en el mismo escenario donde ha sido el hecho de la Harrington, y eso ha sido pues fuerte para el equipo, para todos nosotros, estar ahí, ¿no? Y recrear esa situación. Era una energía bastante fuerte,
a lo largo de todo el rodaje de la película. Claro. Una de las preguntas que se hacía constantemente el director, que desafortunadamente ya no está, tenía que ver con el cómo viven los familiares y también aquellas personas que han estado involucradas en un primer o segundo plano en la actualidad con ese pasado. Cómo entender la forma en la que se enfrenta, por ejemplo, una madre que perdió a su hijo en esta época y que evidentemente no puede cerrar la herida, pero tiene que seguir avanzando y tiene que seguir evidentemente arrastrando de alguna forma ese dolor. Y yo creo que seguramente ustedes, para confeccionar la película, para realizarla, también tuvieron que un poco trasladar esa experiencia a todos aquellos actores jóvenes fundamentalmente que no vivieron esta etapa, pero que sí tenían que enfrentarse de manera realista al personaje que les tocaba hacer. Sí, fue muy interesante. Teníamos en el equipo gente que había vivido la dictadura siendo muy joven o adolescente también. Teníamos gente que nos contaba, ¿no? A mí me ha pasado esto. Una persona que recuerdo, ¿no? Nos decía, a mis 18 años tuve que irme a una embajada para que no me agarraran, ¿no? Y cómo había logrado huir, o yo tenía que estar en la Harrington, o cosas así. Y gente también muy joven del equipo que decía, ¿en serio ha pasado esto? ¿En serio ha habido esa... Han muerto tantos, ¿no? Por ejemplo, la vez que filmamos lo de Luis Espinal en el lugar también donde aconteció, ¿no? Con el actor que tenía mucho parecido a Luis Espinal, un baterista músico, ¿no? No podían pensar cómo pasaba esto, ¿no? Creo que ahí también fue una etapa de encontrarse. Incluso una de me acuerdo, la encargada de locaciones, dijo, ay, mi abuelo tiene fotos, ¿no? O cosas así. Entonces creo que lo importante es preservar memoria, ¿no? Que las cosas que nos ocurren luego se repiten y uno no tiene idea, ¿no? Y creo que la juventud tiene que conocer su historia, tiene que evidenciarse los momentos que vive nuestro país históricos. Y la película, si bien no es una película histórica específica, es una ficción, pero que quiere reflejar una cotidianidad. Creo que todavía nos falta hacer muchas más películas sobre el tema. Es importante que muchos más realizadores apuesten por hacer este tipo de temáticas dentro del cine boliviano. Claro, y quisiera, para cerrar el tema de los actores, hablar sobre la más joven de las actrices. En el caso de Amuya, ¿verdad? La hija de el que se encarga de la música, de Mau Montero y de Melo Herrera. ¿Cómo ha sido la experiencia con ella? Es súper lindo porque, bueno, hablamos de una primera versión quizás en un espacio de actuación profesional como es el cine, pero además hacerlo muy cerca de tus papis, yo creo que es otra la experiencia que sin duda ha vivido ella. Mira, el tema de Amuya fue interesante porque la habíamos seleccionado cuando era muy, muy chiquita, ¿no? Entonces ella cuando hicieron el casting inicialmente, sí, claro. Y en realidad fue un amor a primera vista el director con la actriz, ¿no? O sea, estábamos relacionados por el ámbito justamente con Mauricio y Melissa, con Entre Dos Aguas, habíamos hecho sus primeros videoclips, que eran nuestras primeras experiencias, y la habíamos conocido a Muya desde pequeña. Y ahí fue donde tuvimos la suerte de encontrar a Raúl Beltrán, Conejo Beltrán, quien es un gran maestro de actuación, de interpretación, trabaja mucho con niños, y le dijimos, danos una mano para poder trabajar con Amuya. Y él fue trabajando con ella, que fue súper fácil porque era alguien que se aprendía los textos, pero... Claro, como esponja. Sí, como esponja. Tenía el talento, ¿no? Creo que eso es importante. Y creo que también te rodea la herencia, digamos, ¿no? De la familia, artistas, el mundo, ¿no? Y Amuya se adaptó muchísimo primero a los retos de la producción, porque es difícil ser actriz o actor en Bolivia. Lo digo porque a veces los recursos económicos no te permiten repetir muchas veces, porque tienes limitaciones de tiempo, tienes limitaciones de semanas de rodaje, y trabajar con niños no es fácil, ¿no? Es complicado, y en este caso fue interesante trabajar con Amuya, porque ella estaba así, le decía los textos a los otros actores, ¿no? O sea, se aprendía no solo sus textos, sino los textos de los otros actores, y nuestro mayor temor era que ya iba creciendo y no conseguíamos la plata, y decíamos, vamos a perder a nuestra actriz porque ya va a ser más grande, ¿no? Cada año crecía un poco
pasa con las más. primeras y segundas películas donde actúan niños, que no hay forma de que puedas evitar el crecimiento y el personaje tiene que mantenerse cuando era enano, entonces es difícil, ¿no? No, Claro, totalmente. claro. Y otra anécdota linda con Amuya es que ella, o sea, en todo su pensar igual, recapacitaba sobre los temas, hablaba, te contaba, muy activa con todo el equipo de rodaje y eso ha sido muy, muy bonito. Y también ha sido interesante porque pasada nuestra película, la han seleccionado para otras películas como actriz también dentro de esas, que algunas han salido antes que la nuestra, ¿no? Por todo lo que hemos tenido que vivir en el proceso justamente de terminar la película. Sí, bueno, el equipo sin duda alguna también es importante, Viviana, hablando sobre la fotografía, sobre el diseño de vestuario, el maquillaje, un poco para recrear toda esta época con la mayor fidelidad posible. ¿Cómo ha sido el trabajo con el equipo? Normalmente se habla con el director, con la productora, pero se deja un poco de lado a todo ese grupo de personas que está detrás que hace posible que la película se logre también. Yo creo que sin el equipo que hemos tenido no hubiera sido posible la película que tenemos, ¿no? Ha sido importante desde la fotografía, la participación de Gustavo Soto, un gran fotógrafo, ahora ya lleva una cantidad increíble de películas, premiado incluso por dirección de fotografía, el equipo de vestuario, ¿no? Tanto Claudia Saavedra como Maite Tarilonte, que también ganó un premio, luego Maite igual en un equipo justamente premiado en el Goya por mejor vestuario. Entonces, cada una de las personas que ha estado en la película, me faltaría el tiempo para agradecerles a todos, porque más allá de su responsabilidad profesional, ha habido la responsabilidad humana, ¿no? El momento en que perdemos al director, a Fernando Martínez, era una familia, era cinematográfica la situación. Ahora ya puedo hablarlo con mucha más tranquilidad. En ese momento era muy duro. Claro. El director fallece a la semana de terminar el rodaje con un sueño que venía de muchos años. O sea, nos ha tocado casi 10 años desde que empezó la idea hasta que logramos conseguir la plata y filmarla. Y además una generación que no era una generación que venía de ser como una élite del cine, porque también hay eso en el cine, ¿no? O sea, los que hacían cine antes era porque tenían posibilidades económicas. Claro. Los del sándwich, digamos nosotros, éramos gente que habíamos empezado trabajando de asistentes, de abajo, productores de campo, ¿no? Y realmente esta era nuestra primera película de ficción, ¿no? Propia, con una generación que lo que quería es dar oportunidades. Siempre nos hemos destacado, tanto Fernando como yo, por apostar por la formación de la gente, por la inclusión, porque el cine no sea solamente privilegio de pocos, sino que tengamos la posibilidad. La tecnología nos ha ayudado, sin embargo, nos falta seguir trabajando y ser rigurosos, ¿no? Entonces, creo que mucha de la gente ha aprendido mucho en cuando los hombres quedan solos, especialmente el equipo. Genial. Bueno, y tú sigues de alguna manera ese camino de la formación con Bolivia Lab, no te detienes, no paras, es decir, no hay forma de que Bolivia Lab deje de existir. De ninguna manera, con plata y sin plata. No, y sin Vivi también, porque creo que es egoísta pensar los eventos desde las personas, ¿no? Entonces, soy muy feliz este año, por ejemplo, de tener un equipo increíble que ya hace el Bolivia Lab. Entonces, eso quiere decir que cuando las cosas continúan, no dependen de personas, sino de un equipo. Y creo que eso siempre hemos apuntado a eso. Muy feliz por los logros de cada persona que ha sido parte de Los Hombres Solos, en que hoy en día están representando a Bolivia, quizás en otros países donde hay mayores oportunidades, pero que están llevando en alto desde sus áreas el nombre de Bolivia. Sin duda. Vivi, antes de concluir, quisiera conocer tu opinión en relación con la necesidad de que el público joven fundamentalmente se acerque a producciones como esta, tomando en cuenta lo que hemos vivido hace un año acá en Bolivia con el golpe y con toda esta revolución que en cierta medida lo que ha dado a entender es que es mucho más necesario conocer nuestra historia de lo que pensábamos antes que era necesario. Es decir, si bien le dábamos la importancia que conllevaba la historia, quizás en el 2019 no
nos dimos cuenta de la verdadera importancia que tenía conocer nuestra historia para no repetir sucesos y hechos como los que se repitieron. ¿Por qué crees que es importante que el público, fundamentalmente joven y no tan joven, quizás que no ha podido llegar a las salas para ver el filme, pueda verlo y pueda acercarse a él con una visión crítica y reflexiva del tema? Mira, te cuento que una anécdota también de lo que ha pasado en la película. Nosotros, como teníamos de protagónico a David Santalla, que atrae a mucho público, mucha gente lo quiere, lo conoce, hicimos una estrategia, digamos, de marketing, como no teníamos grandes presupuestos para poder invertir en la publicidad y la promoción. Él firmaba los afiches en la puerta de las salas, estuvo todo el tiempo con nosotros, como los otros actores también, pero pasaba una cosa bien interesante. Yo no me había dado cuenta, ¿no? Si bien habíamos contratado una actriz colombiana, ella en ese momento estaba con una serie que estaba top entre los adolescentes, ¿no? Cuando mi hija me dice, tienes en tu película la reina del flow, yo, ¿y quién es la reina del flow? No, pero Carolina Ramírez tenía como ese momento mucho impacto, lo que ha jalado un público adolescente, joven, a nuestra película, cosa que no nos esperábamos. Entonces tenías personas adultas y tenías jóvenes adolescentes entrando a la película, y era interesante porque al terminar la película oías los comentarios de la gente y cómo le consultaban, ¿no? Iban abuelos con sus nietas o sus nietos y cómo reflexionaban. Entonces creo que es parte de eso. El cine a veces vendemos como marca de cine nacional aburrido, mal hecho, ¿no? Creo que hay que darle una oportunidad al cine boliviano, especialmente a los jóvenes, porque creo que tienen la posibilidad a través de una película de conocer parte de la historia de una manera distinta, ¿no? Pero también los cineastas tenemos que ser responsables con el ciudadano y también las políticas de Estado, ¿no? Las propias televisoras, ¿no? De poder justamente encontrar en el cine un aliado para poder formar, para poder tener ahora más que nunca con la pandemia, justamente las películas bolivianas se constituyen en películas importantes para poder apoyar y respaldar la educación. Sin duda. Bueno, justamente en el caso de esta película te tocó prácticamente estrenar en un momento también medio difícil, ¿no? Porque estábamos casi en medio de pandemia, ya empezaban las restricciones fuertes, sin embargo, le has seguido dando sin duda alguna en los espacios que has podido para que se pueda ver la película. Es un tema que le ha pasado a algunas producciones, mala suerte por lo que nos ha tocado vivir, pero bueno, ahí está la película y el público tiene la posibilidad de verlo ahora por Bolivia TV. Creo que esto es un regalo para la gente. Nosotros con la película queríamos que la gente la vea, ¿no? O sea, entonces aprovecho de agradecer al canal por tener este espacio, por permitir que el público que está en sus casas pueda ver una producción hecha con mucho cariño, con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio, ¿no? Y creo, y hasta ese último rinconcito donde llegue el canal, tengan la oportunidad de ver una película boliviana y pues agradecer estas iniciativas que son súper importantes para que sigamos trascendiendo. Al final hacemos películas para que la gente las vea y a veces la gente no tiene posibilidades de estar en una sala o de acceder por un tema económico, así que ahora tienen esta gran oportunidad. Es primera vez que se va a ver la película abierta. Sí hemos tenido muchos conflictos porque no hemos podido festivalearla quizás como hubiéramos querido, pero pues se ha hecho la película para ustedes y ahora se las damos a ustedes, así que gracias por la oportunidad. Gracias a ti, Vivi, te agradezco un montón. Bueno, y también a todo el equipo que sin duda alguna ha estado trabajando con esta película. Ahora sí, sin más preámbulo, le dejamos con el filme Cuando los hombres quedan solos. Recuerden además que es un trabajo muy lindo porque no solo deja la huella del director, que desafortunadamente ya no está, de Fernando Martínez, sino también del trabajo que conjuntamente con su equipo y a la cabeza de Viviana Saavedra como codirectora y productora han logrado concluir después de 10 años de trabajo, de sueños, de reflexión, de búsqueda, de lucha. Sin duda alguna es fundamental porque estos 88 minutos aproximadamente que van a ver de filme no solo refleja la historia o la ficción de la que habla, sino también el trabajo y el esfuerzo de muchas personas tras cámara. Los dejamos con esta película y como siempre le invitamos a que se reencuentre con nosotros el próximo sábado acá en Butaca 77.
Este programa fue auspiciado por Entel. Eres parte de la transformación digital. Cuando decides perderte sin